Buenas noches con Miguel Noche, esto es Inventos 21. Cuando eres inventor se te ocurren distintas ideas, a unos más, a otros menos, pero al final cada idea pasará por un camino, por una ruta. Digamos que no hay una sola ruta para todas las ideas que se te ocurren o para todos los inventos que se te puedan ocurrir. Hoy vamos a ver algo que se me ocurrió hace unos cuantos años. Inventos 21 con Miguel Noche. Pues como digo, a un inventor se le pueden ocurrir muchas ideas a lo largo de su vida. Pon que se te ocurren cientos de ideas. Si cada vez que se te ocurre una te pasas por la oficina a patentar, pues resulta que tendrás que andar pagando 100, 200 o 300 patentes o 500, vete a saber cuántas ideas puedes tener. Y luego hay que tener en cuenta que cada una de esas patentes, año tras año, te están pidiendo de comer. También hay que tener en cuenta que durante el primer año se te da una prioridad internacional, o sea, tienes la posibilidad de patentar a nivel mundial o en cualquier país que se te ocurra. Sin embargo, transcurrido un año desde que has presentado esa patente, ya lo pierdes, ya no puedes patentar en otros países. Entonces, por todo esto, es por lo que yo cuando se me ocurre algo, pues no me voy corriendo a patentarlo. Digamos que a mí cuando se me ocurre una idea, pues la dejo en el cajón o depende. Es que como digo, hay distintas rutas. Hay ocasiones en las que algo, sin embargo, sí crees que tienes que ir corriendo a patentarlo. Otras, sin embargo, no tanto y otras la dejas en el cajón y otras sabes que para qué patentarlo. Entonces es de lo que voy a hablar hoy aquí, porque todavía hay mucha gente, incluso dentro de los inventores, no creas que solamente los que estén empezando. Hay inventores que llevan muchos años y que todo lo que se les ocurre van corriendo a patentarlo y como digo, a mí no me parece una buena idea, porque el tiempo empieza a correr de tu contra y además pasa muy deprisa. Dentro de esto que estamos diciendo hoy, dentro de cómo hay ideas que pasarán por una ruta y hay ideas que pasarán por otra, pues te puedo poner varios ejemplos hasta llegar al último, y el último es algo que se me ocurrió y que hoy lo puedes ver en cualquier parte donde vas. Bueno, te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el cargador dinamoeléctrico que se me ocurrió para teléfono móvil. Cuando se me ocurrió esto, hace más de 20 años, pues yo tenía claro que por un lado iba a ser muy caro de ponerte a fabricar todo eso, pero por otro lado, pues también tenía claro que tarde o temprano es una de esas ideas paralelas que tú sabes que a nivel mundial está ocurriendo. Lo sabes, lo intuyes, vamos a decir, ¿no? Entonces yo sabía que tarde o temprano tenía que llegar eso a todo el mundo, tenía que llegar a España, entonces dije, vale, no puedo patentarlo a nivel económico, pero sí puedo patentarlo y esperar a que llegue el producto. Entonces lo puedo enfocar a modo de royalty. Bueno, ya os he contado en otras ocasiones cómo acabó aquello, fue una aventura bastante amena de contar y bueno, pues eso fue una. Otro, por ejemplo, pues podría ser el palillero automático. El palillero automático, que sí llegué a fabricarlo, pues es un dispositivo que por cierto lo tengo aquí. Y ahí lo que se me ocurrió fue que teníamos una recién salida ley de sanidad en la que se obliga a que los palillos en los lugares públicos como los bares, los restaurantes, pues tienen que estar aislados del resto de usuarios, así como de medio ambiente, o medio ambiente y resto de usuarios. Entonces, pues se me ocurrió que sería bueno fabricarlo porque si hay una ley y esa ley se aplica, pues oye, estas cosas se tienen que vender. ¿Qué ocurrió al final? Pues ocurrió que es una ley que no se aplica. Y al decir que no se aplica, es que nunca se ha llegado a poner de moda, nunca se ha enviado inspectores de sanidad a los bares ni a los restaurantes, y entonces te puedes encontrar de todo. Cuando entras a un bar te puedes encontrar que todavía hay lugares donde tienen los palillos en un vaso metidos y entonces la gente va a coger uno, se le caen 20 y dice ¡ay, que se me han caído! Y vuelven a meterlos otra vez al vaso. O con las manos de ketchup, pues se ponen a coger un palillo. Y por otro lado también te encuentras al que resulta que dice, no, si yo ya estoy cumpliendo la ley, yo ya tengo mis palillos retractilados, envueltos con su fundita está. Bueno, pues resulta que sí, que están cumpliendo la ley, pero que estas personas, que se creen que cumplen la ley solamente con el palillo retractilado, no saben que cualquier envase dosificador que mantenga el palillo aislado de medio ambiente y resto de usuarios,
le va a servir también. Y entonces va a tener el palillo más barato, que es el palillo a granel, y lo va a tener en un dispensador como este que acabamos de ver. Bueno, pues como es algo que no se aplica, como no se mandan inspectores a los bares y demás, pues es algo que la gente lo ignora y es algo por lo que este producto pues no tiene salida, ¿no? Con lo cual ahí está. Pero bueno, digamos que en su día pues le di ese enfoque. O sea, aquí hay una ley, la ley se tiene que aplicar y entonces vamos a hacerlo. Vale, pues como digo, en el primer caso patenté sin fabricar, en el segundo caso patenté fabricando. Y como digo, nos podemos trazar varias rutas hasta llegar a la ruta de lo que os voy a contar hoy, que fue un dispositivo que se me ocurrió aproximadamente hace 10 años. ¿Nunca se te ha ocurrido cuando vas a un supermercado y coges la bolsa y te pones a abrirla, que bueno, pues resulta que no se abre tan fácilmente porque como está nueva, pues está recién plegadita, con los pliegues totalmente perfectos, entre el vacío, entre la corriente estática, pues no hay forma de separar esta cosita hasta que se abre? Bueno, pues a mí se me ocurrió hace aproximadamente unos 10 años. Se me ocurrió la solución cuando me estaba pegando con una de estas bolsas en un mercado. Dije, pero si esto tiene que tener solución. Y entonces dije, ¿qué es lo que ocurre? No puedo separar. ¿Por qué? Porque los pliegues son simétricos. Si pusiéramos un pliegue asimétrico, tan solo tendríamos que tirar de uno y a modo pestaña saldría. Vamos a ver si es posible que acercándonos aquí se pueda ver cómo ahora mismo la bolsa moderna sí tiene el pliegue asimétrico, con lo cual, a modo de solapa, pues ya es más fácil. Hombre, cuando va nueva tampoco es tan fácil como yo lo acabo de hacer, que aquí en este caso ya la bolsa está usada, pero sí digamos que es bastante más fácil que en el caso de cuando los pliegues venían simétricos. Bueno, pues esto se me ocurrió hace aproximadamente unos 10 años. Entonces, en este momento que se me ocurrió, dije, vale, lo tengo y funcionaría. O sea, esa es la solución. Si hacemos esto asimétrico, pliegues asimétricos, actuaría a modo de solapa y separo. Ahora bien, ¿esto luego qué ruta seguiría? O lo que es lo mismo, si lo quiero comercializar, ¿qué hago con ello? Desde luego yo no tengo una cadena de supermercados, entonces yo no puedo comercializarlo en mi negocio, no le puedo dar salida en mi negocio, una salida directa sería inviable. Y tampoco voy a montar una cadena de supermercados por lo absurdo que acabo de decir. Vale, la idea pasaría por ofrecerlo a estas cadenas. Entonces, ¿qué ocurre si tú vas a una cadena? Venga, vamos a dar marcas. Vamos a Mercadona, Carrefour, Alcampo, estoy diciendo marcas que predominan aquí en España. Tú vas a una de estas cadenas y ¿qué te van a decir? O sea, resulta que estas cadenas invierten al año pues un dineral en I+D para que llegue una persona de la calle y le diga, ¿te has dado cuenta que tenéis este problema, que no es posible abrir porque resulta que los pliegues van simétricos y no hay forma de... Si pusiéramos un pliegue asimétrico del otro a modo de pestaña, pues hombre, a lo mejor te dirían, vale, buena idea. Pero en el momento en que tú le dijeras, lo tengo patentado, si lo vas a desarrollar me tienes que dar un royalty, en ese caso, la persona, y no te voy a decir el dueño, porque tú no vas a hablar con el dueño en ningún momento, hablarías, pues qué sé yo, con el jefe de compras o con el que procediera en cada caso, con el jefe de turno. Pues esta persona se plantearía lo siguiente, o sea, si yo pago un royalty a esta persona, ¿qué voy a ganar? Nada, porque una persona no se va a ir de mi supermercado porque no abra la bolsa. ¿A dónde se va a ir? Al de al lado, que tampoco le va a abrir porque es igual. Entonces, digamos que son reticentes a pagar por algo que ellos ya están invirtiendo un dineral año tras año, y es en I+D. Entonces, por esto mismo no les gusta coger una idea que viene de fuera porque no les resulta rentable. Si voy a coger lo que me venga de fuera, pues dejo de invertir en I+D, ¿no? Bueno, pues es lo que se me ocurrió. Es una cosa que vas a ir a los sitios y desde luego, como mucho les va a gustar. Pero eso como mucho, ¿eh? La mayoría te diría, tampoco tiene más importancia. Te echas un poco de vaho en la mano, enseguida se abre. Le quitarían misterio al asunto. Porque cuando se encuentran con que alguien lo ha patentado, digamos que aparece un recelo ahí de decir, pero si esto es una tontería, hombre. Un pliegue asimétrico y por esto me vas a cobrar por cada bolsa que yo despache. Es que así funciona un royalty. Entonces sé positivamente que no merecería la pena. Entonces ni lo patenté, ni lo presenté a ningún sitio. Y al cabo de aproximadamente 10 años, pues un buen día cuando fui a pelearme con la bolsa para abrirla, me di cuenta que desde ese momento había que pelear menos porque ya
se había practicado el invento que a mí se me había ocurrido hace unos 10 años aproximadamente. Bueno, pues con esto he querido hoy haceros un planteamiento de qué pasa por la cabeza del inventor cuando se le ocurre algo, o depende qué inventor, muchos lo habrían ido a patentar. Yo en mi caso estoy seguro de que esto era inviable, porque cuando lo ven muy tonto, que es cambiar un poco el utillaje a la hora de hacerlo y ya tienes el pliegue distinto, sé positivamente que ahí no hubiera habido nada que hacer. Y entonces, pues en este caso opté por la ruta de aquí, no hay nada que hacer. Es una idea más que se me ha ocurrido, pero esto, borrón y cuenta nueva. Bueno, pues llegados a este punto, pues nada más. Solo decirte que cuando vayas a un supermercado y te den la bolsa y la vayas a abrir, pues bueno, esa simetría de pliegues resulta que se me inventó a mí. Yo habría inventado la bolsa moderna de los supermercados. Que por otra parte, a lo mejor, pues también puedes estar pensando, ¿y por qué me tengo que creer que se te ha ocurrido a ti? Yo lo único que puedo decir es que te doy mi palabra de que hace aproximadamente 10 años se me ocurrió, nada más, y quería contártelo hoy. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible que esto... Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.